El ambiente en el aeropuerto de Madrid era una mezcla de nerviosismo y emoción. La gran terminal estaba repleta de pasajeros, algunos apresurados, otros relajados, disfrutando de un café antes de abordar. Entre ellos, Laura, la comisaria de bordo, se movía con determinación. Vestida con su uniforme impecable, cada detalle de su apariencia reflejaba su carácter. La chaqueta ajustada, la blusa blanca perfectamente planchada y el peinado pulcro que mantenía su cabello recogido en un moño. Era conocida por su estricta adherencia a las normas de la aerolínea, y hoy no sería la excepción. Mientras revisaba la lista de pasajeros, se detuvo un momento para respirar hondo. Era un vuelo internacional hacia Buenos Aires, y aunque había realizado este recorrido muchas veces, siempre había algo nuevo que la mantenía alerta. Con un gesto decidido, ajustó su gorra y se dirigió hacia la puerta de embarque. «Recuerda, Laura, ser firme», se repetía en su mente, como un mantra que la ayudaba a mantener la concentración. Las instrucciones de embarque comenzaron a sonar a través del altavoz. «Señoras y señores, les pedimos que se preparen para abordar. Clase ejecutiva primero, seguido de clase económica». Laura observó cómo los pasajeros comenzaron a formarse en la fila, algunos más ansiosos que otros. Su mirada se detuvo en un grupo de personas que se apresuraban a avanzar, posiblemente para asegurar espacio en los compartimentos de equipaje. Mientras daba la bienvenida a los pasajeros en la puerta, su mirada se centró en una anciana que se acercaba con una pequeña maleta de ruedas. Era doña Teresa, una mujer de 87 años que, a simple vista, parecía frágil. Sin embargo, su sonrisa iluminaba su rostro y sus ojos brillaban con una chispa inusual. Laura sintió una leve punzada de curiosidad, pero rápidamente desechó cualquier idea de permitir que sus emociones nublaran su juicio. «Buenos días, señora. ¿Puedo ver su tarjeta de embarque, por favor?», pidió Laura con una voz firme pero educada. Doña Teresa le sonrió, mostrando una dentadura imperfecta, y sacó un diario desgastado de su maleta. «Claro, querida, pero lo que realmente quiero es pasar a la clase ejecutiva. He viajado mucho en mi vida, y creo que merezco un poco de comodidad. ¿No crees?». Laura frunció el ceño y su expresión se tornó seria. «Lo siento, señora. No puede acceder a esa área sin el billete correspondiente. Debe dirigirse a su asiento en clase económica». La anciana, lejos de rendirse, mantuvo su postura desafiante. «Pero tengo derecho a estar allí. Mi familia». La frase quedó suspendida en el aire, y Laura notó cómo algunos pasajeros comenzaban a murmurar, intrigados por la escena que se desarrollaba ante ellos. «No puedo hacer excepciones, señora. Las normas son muy claras», replicó Laura, sintiendo la presión de las miradas de los otros pasajeros que estaban comenzando a prestar atención a la situación. La tensión en el aire se hizo palpable, y el murmullo creció, uniendo a extraños en un momento de incertidumbre. «¿No puedes entender que no se trata solo de un asiento?», insistió doña Teresa, su voz temblorosa pero llena de emoción. «Mi viaje tiene un significado más profundo. No es solo un vuelo, es un cierre para mí». Laura sintió una punzada de empatía, pero su deber como comisaria de bordo era claro. «Lo lamento, pero no puedo permitir que pase», repitió, su tono de voz más bajo pero firme. Mientras tanto, los murmullos de los pasajeros se intensificaban, algunos a favor de la anciana, otros apoyando a Laura. «Esta es una aerolínea, no una organización benéfica», comentó un hombre vestido de traje, con una actitud de superioridad, mientras ajustaba su corbata. «Si no tiene un billete, no debería estar aquí». Laura se sintió incómoda ante la situación. La tensión estaba en su punto máximo, y un grupo de pasajeros comenzaba a tomar partido, creando un ambiente de confrontación. «Por favor, señora, regrese a su asiento en clase económica. Una vez que todos estén a bordo, podré hablar con usted». Doña Teresa, con un brillo desafiante en sus ojos, le lanzó una mirada que parecía atravesar a Laura. «No estoy aquí por mí, joven. Estoy aquí por lo que represento. Mi vida ha estado llena de sacrificios y logros. ¿Acaso no se puede permitir un momento de dignidad?». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de la anciana resonaron en su mente, pero se aferraba a las reglas como un salvavidas en medio de una tormenta. «Lo lamento, pero no puedo dejar que pase», insistió, sintiendo que su voz se quebraba ligeramente. Finalmente, doña Teresa, visiblemente frustrada pero aún con dignidad, dio un paso atrás. «Está bien, quizás no entiendas ahora,
pero espero que algún día comprendas lo que significa realmente ser libre. Con eso se dio la vuelta y se dirigió a la parte trasera del avión, dejando a Laura con una sensación extraña de inquietud. A medida que los pasajeros continuaban abordando, Laura intentó recuperar su compostura, pero la imagen de la anciana y su diario desgastado no la abandonaba. Era una historia que no conocía, un pasado que la joven comisaria no podía imaginar. Mientras los últimos pasajeros subían al avión, Laura se sintió atrapada entre su deber y su curiosidad. ¿Quién era realmente doña Teresa? ¿Qué secretos guardaba esa mujer frágil, pero tan llena de vida? La puerta del avión se cerró, y tras una última revisión de seguridad, el vuelo comenzó a rodar por la pista. Laura se dirigió a la cabina, sintiendo que algo había cambiado en su interior. A pesar de su firmeza, había una semilla de duda que comenzaba a germinar. La historia de doña Teresa la había tocado de una manera que no podía ignorar, y mientras el avión comenzaba a ascender hacia las nubes, Laura se preguntaba si, en algún momento, tendría la oportunidad de entender el verdadero significado de la dignidad y la libertad que la anciana había mencionado. Mientras tanto, en clase económica, doña Teresa se acomodó en su asiento, mirando por la ventanilla. El paisaje se desvanecía lentamente, y con cada metro que el avión ascendía, sentía que se alejaba de su pasado, pero también de las cadenas que la habían mantenido atada. Con el diario desgastado en su regazo, sabía que el viaje apenas comenzaba, y que había historias por contar y secretos por revelar. Tal vez, si Laura se atrevía a mirar más allá de las normas, podrían encontrarse en un punto intermedio, donde las historias de ambas pudieran entrelazarse. El vuelo continuaba su camino, y en el aire flotaba la promesa de un desenlace inesperado. Laura se cruzó de brazos, sintiendo a cada instante que la tensión en el aire se hacía más densa. La mirada desafiante de doña Teresa la desafiaba a rendirse, a ceder ante el peso de una historia que aún no conocía. «Señora, no puedo permitirle el acceso a la clase ejecutiva. Las reglas son claras y se aplican a todos, sin excepciones», dijo Laura, intentando mantener la calma en su voz, aunque el pulso de su corazón latía fuertemente. La anciana, a pesar de su fragilidad aparente, mantuvo una postura erguida. Su cabello canoso, recogido en un moño deshecho, y su vestido de flores viejas, contrastaban con la determinación que brillaba en sus ojos. «¿No entiende? Mi familia tiene un legado que debe ser considerado. No estoy aquí solo por mí, sino por lo que represento», replicó doña Teresa, sus palabras resonando en el pasillo del avión, como un eco de tiempos pasados. Detrás de Laura, los murmullos de los pasajeros comenzaban a aumentar. Algunos se asomaban por sus asientos, curiosos ante la escena que se desarrollaba. Un hombre de negocios, con un traje gris oscuro y una corbata color burdeos, se inclinó hacia su compañera de asiento y murmuró: «¿Qué le pasa a esa anciana? Parece que tiene una historia que contar». Sin embargo, Laura estaba decidida a no ceder. «No se trata de su historia, señora. Se trata de las normas y de la seguridad de todos a bordo. Por favor, vuelva a su asiento en clase económica», insistió, aunque su voz comenzaba a traicionar su confianza. Doña Teresa, con la mirada fija en Laura, pareció estudiar su rostro. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te debe algo? ¿Que hay momentos en la vida que no se pueden dejar pasar? Esa es la razón por la que estoy aquí», dijo con una voz cargada de emoción, haciendo que algunos pasajeros intercambiaran miradas de complicidad. «Señora, estoy segura de que su vida ha tenido momentos significativos, pero no puedo hacer excepciones. Debe regresar a su asiento», repitió Laura, sintiendo cómo sus palabras se volvían cada vez más vacías. Mientras tanto, Javier, el hombre de negocios que había estado observando desde su asiento, decidió que era momento de intervenir. Se levantó, ajustándose la corbata y caminando hacia donde se encontraban Laura y doña Teresa, con una expresión de incomodidad en su rostro. «Disculpen, pero creo que deberíamos considerar la situación de otra manera», comenzó dirigiéndose a Laura. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Laura, sintiéndose amenazada por la intromisión. «Solo que a veces la vida nos presenta oportunidades de ser mejores de lo que somos. Quizás deberíamos dar una oportunidad a la señora. Tal vez su historia valga la pena», sugirió Javier, su voz firme y clara, resonando en el pasillo. Laura lo miró, sorprendida por su atrevimiento. «No puedo cambiar las normas por una historia que no conozco.
Todos los pasajeros tienen derechos, y no puedo hacer excepciones, replicó, aunque en su interior comenzaba a cuestionar su postura. Entiendo su punto de vista, pero a veces el protocolo puede ser demasiado rígido. Tal vez si escucháramos a la señora, podríamos entender su situación, insistió Javier, sus ojos fijos en Laura, como si buscara convencerla de que había más en juego que solo reglas. Doña Teresa observaba el intercambio con una mezcla de gratitud y tristeza. No estoy aquí para causar problemas, solo busco un poco de dignidad en este viaje. He vivido lo suficiente para saber que las historias cuentan, y la mía es una que ha sido olvidada por muchos, dijo, su voz temblando ligeramente. Laura sintió un nudo en el estómago ante la sinceridad de doña Teresa, pero aún así no podía ceder. Lo siento, señora, pero por favor, regrese a su asiento, repitió, su tono más suave, aunque todavía firme. Doña Teresa, con una expresión que parecía ir más allá de la indignación, dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso al área de clase económica. Los murmullos a su alrededor crecieron en intensidad, alimentados por la historia que aún no se había contado. La anciana se detuvo momentáneamente y se volvió para mirar a Laura. Recuerde esto, joven. A veces las verdades más profundas se esconden detrás de las máscaras que usamos para protegernos. No todos los que viajan en clase económica son lo que parecen, dijo antes de seguir su camino. Laura la observó alejarse, sintiéndose extrañamente atrapada entre el deber y la empatía. La presión de los pasajeros aumentaba y se sentía como si estuviera en el centro de un huracán de emociones. ¿Por qué no le permites hablar?, murmuró una mujer desde la fila trasera, su voz cargada de frustración. No es justo que la trate así. Con un suspiro, Laura se giró hacia Javier, quien la miraba con una mezcla de comprensión y desafío. ¿Realmente crees que debería escucharla?, preguntó, sintiendo que el peso de su decisión comenzaba a aplastarla. Sí, creo que te sorprenderías. A veces la historia de alguien puede cambiar nuestra perspectiva, respondió Javier, su tono sincero, como si realmente entendiera la carga que llevaba Laura. Mientras tanto, doña Teresa se sentó de nuevo en su asiento, mirando por la ventana mientras el avión despegaba. El ruido de los motores se mezclaba con los murmullos de los pasajeros, pero ella permanecía en un estado de contemplación profunda. Su diario, que había estado guardado en su regazo, parecía tener una vida propia, como si las páginas estuvieran ansiosas por ser leídas. Laura regresó a la cocina del avión, sintiendo que el aire allí era un poco más ligero. Se apoyó contra la encimera, tratando de calmarse. Sin embargo, la imagen de doña Teresa no la dejaba en paz. ¿Qué historia lleva consigo?, se preguntó en voz alta, sintiendo que la curiosidad comenzaba a consumirla. Javier apareció detrás de ella, con una taza de café en la mano. ¿Te preocupa la anciana?, preguntó, sentándose en una silla mientras la miraba con interés. Sí, no puedo dejar de pensar en lo que habrá vivido, admitió Laura, sintiendo que su corazón se abría a la posibilidad de entender más allá de las normas que había seguido tan estrictamente. Tal vez estoy siendo demasiado dura. Tal vez, asintió Javier. A veces la vida no se trata solo de seguir reglas, sino de entender a las personas. Tal vez deberías hablar con ella. Laura lo miró, sintiendo que sus palabras resonaban profundamente. Quizás tenga razón. Tal vez debería hacer eso, dijo finalmente, sintiendo una chispa de determinación encenderse en su interior. Tenía que hacer algo. Tenía que conocer la historia que había detrás de esos ojos llenos de sabiduría y tristeza. Con una nueva resolución, Laura salió de la cocina y se dirigió de nuevo hacia la clase económica, donde doña Teresa se encontraba. A medida que se acercaba, el murmullo cesó y todas las miradas se centraron en ella. Laura respiró hondo, preparándose para dar un paso hacia lo desconocido, en busca de la verdad detrás de la anciana, que había desafiado sus normas y quizás su forma de ver el mundo. Mientras el avión surcaba las nubes, los pasajeros se acomodaban en sus asientos. Muchos ya habían olvidado la pequeña conmoción que había tenido lugar en el embarque. Laura, la comisaria de bordo, se encontraba en la zona de la cocina del avión, revisando algunos informes y asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, su mente no podía dejar de pensar en doña Teresa. La imagen de la anciana con su maleta desgastada y su mirada desafiante la perseguía. Fue entonces cuando Javier, el hombre de negocios que había intervenido en la situación, entró en la cocina. Su presencia era imponente, pero su expresión era amigable.
Laura, comenzó, he estado pensando en lo que sucedió antes. Creo que deberías considerar la historia de esa anciana. Laura, sorprendida, dejó de lado su informe y lo miró. ¿Qué historia? Ella no tiene un billete para clase ejecutiva. Las reglas son claras y deben cumplirse. Pero, ¿y si hay algo más? A veces las personas mayores tienen historias que contar, experiencias que merecen ser escuchadas, replicó Javier. Su tono era persuasivo. Puede que doña Teresa no sea solo una anciana perdida. Tal vez su vida ha sido más interesante de lo que piensas. Laura frunció el ceño. No tengo tiempo para especulaciones. Soy responsable de la seguridad y el bienestar de todos a bordo. No puedo hacer excepciones. Javier sonrió con amabilidad. Entiendo, pero a veces la vida nos da la oportunidad de conocer a personas extraordinarias en los momentos menos esperados. Quizás deberías averiguar más sobre ella. Puede que encuentres algo que te sorprenda. Laura sintió una leve punzada de curiosidad, pero rápidamente la desechó. Sin embargo, mientras Javier se retiraba, sus palabras comenzaron a resonar en su mente. ¿Quién era realmente doña Teresa? La anciana había mencionado un legado familiar, pero Laura había estado tan ocupada con las normas que no le había dado el tiempo necesario para explorar esa historia. Decidida a satisfacer su curiosidad, Laura se dirigió a su estación de trabajo y sacó la lista de pasajeros. Su mirada se detuvo en el nombre de doña Teresa. Unos clics en el sistema de la aerolínea le dieron acceso a información básica. La dirección de la anciana en España, su fecha de nacimiento y un par de datos sobre su familia. Pero no había nada que realmente la sorprendiera. Sin embargo, algo en su corazón le decía que había más. Mientras revisaba el documento, una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Y si realmente tiene una historia que contar?, se preguntó. Fue entonces cuando decidió hacer una pequeña investigación en su tiempo libre, si es que podía encontrar un momento para ello. Laura tenía la sensación de que la vida de doña Teresa no era simplemente la de una anciana viajera. Poco después, mientras servía refrescos a los pasajeros, Laura volvió a cruzarse con Javier. Este la observaba con una mirada de complicidad. ¿Has pensado en lo que te dije?, preguntó mientras tomaba un sorbo de su bebida. Solo un poco, admitió Laura, sintiéndose algo vulnerable al abrirse de esa manera. No sé si debería dejarme llevar por la curiosidad. Las normas son normas. Las normas son importantes, lo sé, dijo Javier. Pero también lo son las historias humanas. A veces, un pequeño acto de bondad puede cambiar el rumbo de la vida de alguien. ¿Te imaginas si esa anciana tiene algo valioso que compartir? Laura suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Quizás, pero tengo que pensar en todos los pasajeros. No puedo poner en riesgo la seguridad de nadie por una simple curiosidad. Lo entiendo, pero quizás podrías dedicarle un par de minutos. Ella parece estar sola y necesita compañía. A veces, solo escuchar a alguien puede marcar la diferencia, sugirió Javier. Laura se quedó en silencio, reflexionando. Sabía que había algo más en la historia de doña Teresa, algo que la anciana no había compartido. Tal vez, solo tal vez, podría ser el momento de despojarse de un poco de su rigidez y abrirse a la posibilidad de conocer a alguien que había vivido mucho más que ella. Con esa idea en mente, decidió que, al menos, intentaría hablar con doña Teresa durante un breve descanso. Mientras tanto, el vuelo continuaba, y los motores del avión zumbaban suavemente, creando una atmósfera casi tranquilizadora. Finalmente, después de un par de horas de vuelo, Laura buscó a doña Teresa en la clase económica. La anciana estaba sentada junto a la ventana, mirando las nubes que pasaban a su lado. Su expresión era serena, pero al mismo tiempo, había una melancolía en su mirada que intrigaba a Laura. «Doña Teresa», la llamó, acercándose con una sonrisa. La anciana volvió la vista hacia ella, y una chispa de reconocimiento iluminó su rostro. «¿Puedo sentarme contigo un momento?» «Por supuesto, querida», respondió doña Teresa sonriendo. «Siempre es un placer hablar con alguien joven». Laura se acomodó en el asiento junto a ella. «He estado pensando en ti», admitió, sintiéndose un poco tonta al hacerlo. «Me gustaría saber más sobre tu historia. ¿Qué te trae a Buenos Aires?» La anciana la miró con curiosidad, como si evaluara si podía confiar en ella. «Es un viaje para cerrar un capítulo en mi vida», dijo finalmente. Su voz era suave, pero había un peso en sus palabras. «¿Cerrar un capítulo? Eso suena importante», comentó Laura, sintiendo que había tocado una tecla sensible.
Sí, querida. A veces la vida nos lleva por caminos insospechados. Yo fui una figura pública en España en los años 50. Tenía un papel en la política, pero el tiempo ha pasado, y la memoria puede ser cruel, confesó doña Teresa, mientras sus ojos se perdían en la distancia. Laura se sintió sorprendida. ¿Una figura pública? No lo sabía. ¿Qué ocurrió? Doña Teresa suspiró, como si el peso de aquellos recuerdos la abrumara. Las decisiones que tomé en mi juventud me llevaron a perder a las personas que más amaba. A veces pienso que la vida se convierte en una serie de elecciones trágicas que nos llevan a lugares que nunca imaginamos, explicó, su voz temblorosa. Eso suena increíblemente difícil, dijo Laura, sintiendo empatía por la anciana. Pero, ¿qué es lo que estás buscando en Buenos Aires? Vengo a visitar a un viejo amigo, alguien que fue fundamental en mi vida. La vida nos separó, pero ahora siento que es tiempo de reconciliarme con mi pasado, respondió doña Teresa, una luz de esperanza brillando en sus ojos. Laura se sintió intrigada. ¿Y cómo te sientes al respecto? Es un viaje de sanación, dijo la anciana, su voz ahora más firme. Quiero perdonar y tal vez ser perdonada. La vida es demasiado corta para vivir con rencores. Laura estaba cautivada por la sinceridad de doña Teresa. ¿Por qué no había prestado atención a su historia antes? En ese momento se dio cuenta de que había mucho más en la anciana que su apariencia frágil y su maleta desgastada. Había una profundidad que solo se podía descubrir si uno se tomaba el tiempo de escuchar. Me alegra que hayas tomado este viaje, dijo Laura, sintiendo un deseo de ayudar. Si necesitas algo, por favor, no dudes en decírmelo. Doña Teresa sonrió y en su mirada había un destello de gratitud. Gracias, querida. A veces solo necesitamos que alguien esté dispuesto a escuchar. En ese instante, Laura se sintió renovada. Había aprendido que las normas eran importantes, pero la humanidad, la conexión y las historias de vida eran aún más valiosas. Sin saberlo, la anciana había comenzado a cambiar la perspectiva de Laura sobre su propio trabajo y la vida misma. Mientras el avión continuaba su viaje, Laura sabía que había tomado la decisión correcta al acercarse a doña Teresa. Había más en juego en este vuelo que solo el cumplimiento de las normas. Había una vida llena de historias que merecían ser contadas. Laura caminaba por el pasillo del avión, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había tenido que ser dura con doña Teresa, pero ahora, tras descubrir su pasado, sentía una punzada de culpa. La anciana había mencionado algo sobre un legado familiar, y Laura había sentido que había algo más profundo detrás de su insistencia por acceder a la clase ejecutiva. La comisaria de bordo sabía que debía hacer algo al respecto, pero antes quería entender mejor la situación. Cuando llegó a la clase económica, encontró a doña Teresa sentada en su asiento, con la mirada perdida en la ventana. A pesar de su fragilidad aparente, la anciana emanaba una fuerza que Laura no podía ignorar. Se acercó a ella con cautela, notando cómo la mayoría de los pasajeros se habían sumido en sus propios pensamientos o conversaciones. La inquietud de Laura crecía con cada paso que daba hacia la anciana. «Doña Teresa», comenzó Laura, tratando de sonar amable, «¿puedo hablar con usted un momento?» La anciana volvió su mirada hacia Laura, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Asintió lentamente, y Laura se sentó en el asiento junto a ella, sintiendo que la conversación que estaban a punto de tener era mucho más que un simple intercambio de palabras. «¿Qué es lo que realmente le trae a Buenos Aires?», preguntó Laura, intentando abrir la conversación con delicadeza. Doña Teresa suspiró profundamente, como si cada palabra que iba a pronunciar pesara sobre ella. «Vengo a cerrar un capítulo de mi vida», respondió, su voz temblorosa pero firme. «He perdido a mi familia en circunstancias trágicas, y este viaje es mi manera de encontrar paz». Laura sintió un nudo en la garganta. Sabía que la anciana había mencionado que había perdido a su familia, pero escucharla hablar de ello de manera tan directa la impactó. «Lo siento mucho», dijo Laura con sinceridad. «No sabía que había pasado por tanto». «La vida a veces nos lleva por caminos difíciles», continuó doña Teresa mirando al frente. «He vivido muchos años y he visto cosas que la mayoría de la gente preferiría olvidar. Pero también he aprendido que cada final puede ser un nuevo comienzo». «¿Y por qué quería estar en clase ejecutiva?», preguntó Laura, sintiéndose un poco culpable por la pregunta. Doña Teresa sonrió suavemente, como si la pregunta la hubiera llevado a un lugar nostálgico.
porque en mi juventud viajé mucho por el mundo. Siempre me sentí más cómoda en la clase ejecutiva. Era donde se tomaban las decisiones importantes, donde se podía soñar sin límites. Pero ahora no es solo eso. Es un viaje simbólico para mí. Laura se dio cuenta de que, a pesar de la severidad de su trabajo, había aspectos de la vida de la anciana que resonaban profundamente en su propio corazón. Se sentía más conectada con doña Teresa de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, en ese momento, se escucharon murmullos provenientes de otros pasajeros. «¿Has oído?», decía una mujer a su lado. «La anciana fue una figura prominente en la política. Dicen que ha sido ignorada por la sociedad». Laura se volvió hacia ellos, prestando atención a las palabras que resonaban en el aire. Los murmullos eran cada vez más intensos, y la comisaria de bordo sintió que la historia de doña Teresa iba más allá de lo que había imaginado. «¿Es cierto lo que dicen?», preguntó uno de los hombres. «¿Eres doña Teresa, la política?». Laura miró a la anciana, quien parecía cada vez más incómoda. «No me gusta hablar de eso», dijo doña Teresa, con un tono que dejaba claro que no quería revivir viejas glorias. «Pero es parte de tu historia», insistió otro pasajero. «Mereces ser reconocida». Laura sintió un peso en su pecho. La anciana había estado en el centro de atención en algún momento, pero ahora se encontraba relegada a la clase económica, enfrentándose a su dolor en solitario. La comisaria la miró atentamente, y por un momento, el avión pareció estar en silencio, como si todos los pasajeros estuvieran esperando a que doña Teresa hablara. «No necesito reconocimiento», dijo la anciana por fin, con una voz que resonaba con firmeza. «Lo que perdí no se puede recuperar. Mis logros no importan si no tengo a mi familia a mi lado. Este viaje es mi manera de encontrar la paz que tanto anhelo». Laura sintió que la tristeza de doña Teresa se apoderaba de ella. La anciana había perdido tanto y había enfrentado todo con una dignidad que Laura no podía dejar de admirar. «Lo siento tanto, doña Teresa. No sabía que había tanto dolor detrás de su insistencia por estar en clase ejecutiva». «No se preocupe, querida», respondió doña Teresa, suavizando su expresión. «Todos llevamos nuestras propias cargas. Solo espero que, al final de este viaje, pueda encontrar la respuesta que busco». Laura asintió, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Tenía que hacer algo. La anciana merecía más que solo un par de palabras de consuelo. ¿Le gustaría que hablara con la tripulación sobre su situación? Quizás podamos encontrar una solución. Doña Teresa la miró con sorpresa. «No quiero causar problemas, Laura. Solo deseo pasar desapercibida». «Pero su historia merece ser escuchada», insistió Laura, sintiendo que su corazón se llenaba de determinación. «No puede ser ignorada. La gente debería saber quién eres realmente». Doña Teresa sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «A veces, el silencio es el mejor compañero, pero si quieres ayudarme, te lo agradecería». Laura se levantó, sintiendo que había tomado una decisión importante. Se dirigió hacia la cocina del avión, donde sus compañeros de tripulación estaban organizando los últimos detalles del servicio. Estaba lista para hablar sobre un cambio en las políticas de embarque y cómo podrían hacer la experiencia de doña Teresa más digna. Sin embargo, justo cuando se preparaba para exponer su idea, un anuncio interrumpió sus pensamientos. La voz del piloto resonó por los altavoces, pidiendo la atención de todos. Laura sintió que la tensión se acumulaba en el aire y se volvió hacia sus compañeros, sintiendo que el momento había llegado para actuar. Mientras el anuncio continuaba, su mente se llenó de imágenes de doña Teresa, de su historia y del peso que cargaba. Laura sabía que había algo especial en ella, algo que iba más allá de la ancianidad y la fragilidad. A medida que el piloto hablaba, sus pensamientos se centraban en la posibilidad de redención y en cómo un simple gesto podría cambiar la vida de una persona. El anuncio terminó, pero Laura seguía inmersa en su reflexión. Tenía que encontrar una manera de honrar la historia de doña Teresa y, de alguna manera, hacer que el vuelo fuera un poco más especial para ella. Sabía que su vida, al igual que los demás a bordo, estaba conectada de maneras que ni siquiera podían imaginar. La vida tenía una forma extraña de entrelazarse, y este vuelo era solo el comienzo de una historia que aún estaba por escribirse. La turbulencia sacudió el avión de forma violenta, creando una atmósfera de inquietud palpable entre los pasajeros. Los cinturones de seguridad se ajustaron con más firmeza, y los rostros de los viajeros mostraban una mezcla de miedo y tensión. Laura, la comisaria de bordo, se movió con determinación entre los asientos,
asegurándose de que todos estuvieran bien sujetos y tranquilos. Su formación y experiencia le habían enseñado a manejar situaciones de crisis, pero esta vez, la ansiedad que reinaba en el ambiente era diferente. No solo era un vuelo rutinario, había algo más en juego, algo que resonaba en su interior. Mientras la aeronave se sacudía, Laura notó que doña Teresa, la anciana de 87 años, permanecía sorprendentemente tranquila. Estaba sentada en su asiento, con la mirada fija en el pasillo, como si estuviera contemplando un paisaje lejano. A pesar del estruendo y del movimiento violento del avión, su expresión era serena, casi meditativa. Laura, intrigada, se acercó a ella. ¿Está bien, doña Teresa?, preguntó Laura, intentando no mostrar el nerviosismo que sentía. La anciana giró lentamente su cabeza hacia Laura, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Sí, querida, esto no es nada que no haya visto antes», respondió con una voz suave, casi melodiosa. Su tono contrastaba con la agitación que reinaba en el avión. Laura frunció el ceño, sorprendida por la calma de la anciana. Era evidente que había vivido muchas experiencias a lo largo de sus años, pero ¿cuántas de ellas incluían una turbulencia como esta? La comisaria se sintió intrigada por la fortaleza de doña Teresa, y por un momento el miedo que había sentido se desvaneció. Se sentó en el asiento adyacente, sin soltar su mirada de la anciana. «¿Cómo puede estar tan tranquila?», inquirió Laura, casi en un susurro. «He aprendido a aceptar lo que no puedo controlar», respondió doña Teresa, su voz resonando con una sabiduría que parecía trascender su edad. «La vida es como un vuelo, querida. A veces hay turbulencias, pero siempre hay un destino al que llegar». Laura sintió que esas palabras la tocaban en un lugar profundo. Era como si doña Teresa le estuviera dando una lección sobre la vida, justo en medio de un momento caótico. La anciana continuó, su mirada fija en el cielo que se podía ver a través de la ventanilla. «He pasado por muchas tormentas, algunas mucho peores que esta. La vida me ha enseñado que, después de la tormenta, siempre sale el sol». Mientras la conversación fluía, Laura se dio cuenta de que la percepción de la anciana sobre la vida era profundamente inspiradora. No era solo una pasajera más, era una mujer que llevaba consigo historias y lecciones que muchos no podían imaginar. De repente, una sacudida más fuerte recorrió el avión y algunos pasajeros gritaron. Laura se levantó rápidamente y volvió a su papel de comisaria de bordo, asegurando a los pasajeros que todo estaría bien. Sin embargo, en su mente, las palabras de doña Teresa resonaban con fuerza. «Por favor, mantengan la calma», gritó Laura, intentando calmar a la multitud. «Estamos entrenados para manejar estas situaciones». A medida que la turbulencia amainaba, un silencio incómodo se apoderó del avión. Laura se movió de un lado a otro, revisando que todos estuvieran bien. En su trayecto, escuchó murmullos de los pasajeros, comentarios sobre la anciana que había intentado acceder a la clase ejecutiva. «¿Vieron cómo estaba tan tranquila?», dijo una mujer a su lado. «Es como si supiera algo que nosotros no». «Tal vez ha vivido más de lo que pensamos», respondió un hombre, admirando a doña Teresa desde la distancia. «No es cualquier anciana, eso es seguro». Laura se detuvo un momento, sintiéndose intrigada. La anciana no solo había sido una figura desafiante en el vuelo, sino que ahora parecía ser un faro de calma en medio de la tormenta. La comisaria se preguntó qué más podría aprender de ella. Finalmente el avión comenzó a estabilizarse y el capitán anunció que estaban atravesando la turbulencia. Los pasajeros comenzaron a relajarse poco a poco, pero Laura sabía que el viaje no había terminado. Sin embargo, la experiencia había cambiado algo en ella. Se dio cuenta de que no solo estaba allí para hacer cumplir las reglas, también tenía la responsabilidad de escuchar y aprender de las personas a bordo. Cuando el vuelo continuó su rumbo, Laura decidió que era el momento de volver a acercarse a doña Teresa. Se dirigió a la clase económica, donde la anciana seguía sentada, observando el paisaje que se extendía bajo ellos. Era un cuadro impresionante de nubes esponjosas y un cielo azul que prometía tranquilidad. «Doña Teresa», la llamó Laura con voz suave. «¿Podría contarme más sobre su vida? Me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas». La anciana giró la cabeza hacia ella, su mirada llena de curiosidad. «¿Te gustaría escuchar mis historias?», preguntó con una sonrisa, como si le ofreciera un regalo. «Sí, me encantaría. Creo que todos tenemos lecciones que aprender unos de otros», respondió Laura, sintiendo una conexión que nunca había anticipado. Doña Teresa asintió lentamente,
como si estuviera recordando momentos del pasado. Nací en una época difícil, querida. Crecí durante la guerra y vi cosas que una niña nunca debería presenciar. Pero también conocí la esperanza. Mi familia siempre me enseñó que, a pesar de la adversidad, hay que seguir adelante. Laura escuchó atentamente, cautivada por la voz de la anciana. Las palabras de doña Teresa eran como un bálsamo, llenas de vida y de lucha. Una vez, en un momento de gran crisis, decidí ayudar a otros. Abrí mi casa a quienes habían perdido todo, y juntos encontramos formas de reconstruir nuestras vidas. Los ojos de doña Teresa brillaban con la emoción del recuerdo. Esa experiencia me enseñó que a veces, un pequeño gesto puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Laura sintió que su corazón se llenaba de admiración. La anciana había enfrentado desafíos inimaginables y aún así había encontrado la fuerza para ayudar a otros. Era un ejemplo de resiliencia y compasión. ¿Y qué pasó después?, preguntó Laura, ansiosa por saber más. La vida siguió su curso, como siempre lo hace. Perdí a muchas personas que amaba, pero cada pérdida me enseñó a valorar aún más los momentos con los que quedan. Nunca sabes cuánto tiempo tienes con ellos. Doña Teresa hizo una pausa, observando a los pasajeros que ahora estaban más relajados. Y ahora, aquí estoy, viajando para cerrar un ciclo que quedó abierto hace mucho tiempo. Laura sintió que las palabras de doña Teresa resonaban profundamente en su propia vida. En su trabajo, había estado tan enfocada en seguir las reglas que a veces olvidaba que detrás de cada pasajero había una historia, una vida llena de experiencias y aprendizajes. Gracias por compartir eso conmigo, doña Teresa, dijo Laura conmovida. Me he dado cuenta de que todos llevamos cargas invisibles. Así es, querida, todos tenemos nuestras historias y a veces solo necesitamos ser escuchados, respondió doña Teresa, sonriendo con calidez. A medida que el vuelo se acercaba a su destino, Laura sintió que había aprendido una lección invaluable sobre la empatía y la conexión humana. La turbulencia había sido solo un recordatorio de que, a pesar de los obstáculos, siempre hay una oportunidad para crecer y aprender de los demás. Con el corazón más ligero y una nueva perspectiva, se sintió lista para enfrentar lo que viniera, tanto en el aire como en su vida personal. Mientras el avión se preparaba para aterrizar, Laura miró a doña Teresa una vez más, sintiendo que su viaje apenas comenzaba. La anciana le había enseñado que cada momento cuenta y que cada encuentro puede ser una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre uno mismo y sobre los demás. Con esa reflexión en mente, Laura se preparó para el próximo capítulo de su vida, sintiéndose agradecida por la lección que había recibido en medio del cielo. Laura, con el corazón aún latiendo aceleradamente por los acontecimientos recientes, se acercó a doña Teresa. La anciana, que había permanecido serena durante la turbulencia, ahora parecía un poco más frágil, como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. En la pequeña área de espera del aeropuerto, rodeadas de viajeros que se dispersaban hacia sus destinos, la comisaria de vuelo decidió que era el momento de profundizar en la historia de la anciana. Doña Teresa, antes de que se separemos, me gustaría hablar un momento, dijo Laura, sintiendo la urgencia de conocer más sobre la mujer que había desafiado su autoridad. Doña Teresa asintió con una mezcla de gratitud y nostalgia. Se acomodó en una pequeña banca, su diario desgastado reposando a su lado, como si fuera un viejo amigo. Laura se sentó frente a ella, observando cómo la anciana tomaba aire, como si estuviera preparándose para un viaje hacia su propio pasado. ¿Qué le preocupa, hija?, preguntó doña Teresa. Su voz era suave, pero había una firmeza que la joven comisaria no había notado antes. No sé, empezó Laura sintiéndose un poco vulnerable. Creo que, después de lo que sucedió, tengo que entender mejor su historia. Fue muy valiente de su parte mantenerse tranquila durante la turbulencia. La anciana sonrió levemente, sus ojos brillando con recuerdos lejanos. La vida me ha enseñado que el miedo es un compañero constante. Aprendí a vivir con él y a veces a ignorarlo, dijo doña Teresa, sus palabras flotando en el aire como un eco de sabiduría. Laura sintió un nudo en la garganta. La anciana parecía contener un océano de historias, y la comisaria quería zambullirse en esas aguas profundas. Me dijo que venía a cerrar un capítulo. Laura continuó, deseando que doña Teresa compartiera más. ¿Es por su familia? Doña Teresa miró al suelo por un instante, como si las memorias en su mente estuvieran llenas de espinas. Luego, alzó la vista
y su expresión se tornó seria. Mi familia empezó y Laura sintió que el aire se volvía denso. Perdí a todos en un trágico accidente hace más de 2 décadas. Desde entonces he vivido con un vacío que no se llena. Este viaje es mi manera de buscar respuestas, de encontrar paz. Laura sintió un estremecimiento. No era solo una anciana frágil, era una mujer que había enfrentado la vida y la muerte en su forma más cruda. ¿Y ese legado que mencionó antes?, inquirió Laura, esperando que doña Teresa decidiera abrir su corazón. Era un legado de lucha y resistencia. Fui parte de un movimiento que buscaba justicia en tiempos oscuros, dijo la anciana, su voz resonando con una pasión que Laura nunca había esperado escuchar en ella. Pero el precio fue alto, y muchos de mis compañeros pagaron con sus vidas. Laura se sintió intrigada. Cada palabra de doña Teresa era un hilo que tejía un tapiz de la historia que había permanecido en las sombras. ¿Y esa carta?, preguntó Laura, al recordar el comentario sobre un viejo amigo. Doña Teresa suspiró profundamente y con manos temblorosas sacó un sobre arrugado de su maleta. «Esta carta pertenece a un amigo de la infancia», dijo acariciando el papel. «Siempre pensé que nunca volvería a leerla, pero al parecer, el destino me ha traído de vuelta a este lugar». Laura observó cómo doña Teresa se preparaba para abrir la carta, y en ese momento, un hombre apareció en el horizonte. Era un hombre de apariencia enigmática, con un abrigo oscuro que contrastaba con la luz del aeropuerto. ¿Doña Teresa? Su voz era grave, y la anciana se quedó paralizada. «¿Quién es usted?», preguntó Laura, interponiéndose entre el extraño y la anciana, la protección instintiva despertando en ella. «Disculpe, soy un viejo amigo de doña Teresa. He estado buscándola durante años», dijo el hombre, mirando a la anciana con una mezcla de emoción y temor. Doña Teresa, visiblemente afectada, miró al hombre con los ojos llenos de sorpresa y confusión. «¿Edgar?», su voz apenas era un susurro. «Sí, soy yo. Finalmente la encontré», dijo el hombre dando un paso hacia ella. Laura sintió la tensión en el aire, un hilo de historia que de repente se tensaba. «¿Qué estás haciendo aquí, Edgar?», preguntó doña Teresa, su voz temblando. «Tuve que venir. He estado investigando lo que sucedió, lo que ocurrió con nosotros y con el legado que dejamos atrás. Hay cosas que necesitan ser aclaradas», dijo Edgar, su mirada fija en la anciana. Laura, sintiendo que estaba atrapada en medio de un drama que no comprendía del todo, se sintió como una intrusa en un momento que parecía ser de una profunda carga emocional. «¿Qué legado?», preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Edgar la miró, y en su mirada había una mezcla de respeto y desdén. Doña Teresa fue una figura clave en un escándalo político que ha permanecido oculto durante décadas. Su voz fue silenciada. «Pero hay quienes aún recuerdan», dijo, y sus palabras cayeron como una bomba en el pequeño rincón de la terminal. Doña Teresa se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Laura pudo ver que la anciana luchaba con los recuerdos, con el dolor de un pasado que había intentado enterrar. «No, no quiero que eso vuelva a salir a la luz», dijo doña Teresa, su voz quebrándose. «He perdido tanto ya. Solo quiero vivir en paz». Edgar se acercó un poco más, su expresión se suavizó. «Lo sé, Teresa, pero hay quienes intentan reescribir la historia, y tú tienes el poder de cambiarla. Tu verdad necesita ser contada», dijo intentando convencerla. Laura, sintiendo el peso de la conversación, se dio cuenta de que había mucho más en juego aquí que unos simples asientos en un avión. La vida de doña Teresa estaba entrelazada con la historia de un país, y su silencio había sido una carga que llevaba sola durante demasiado tiempo. «¿Y qué pasará si decides hablar?», preguntó Laura, intentando comprender las dimensiones de la situación. «¿Qué significa esto para usted?». Doña Teresa miró a Laura, y por un momento, las dos mujeres se entendieron. «Significa enfrentar fantasmas del pasado, pero también significa tener la posibilidad de redención. La historia no debería ser olvidada, pero no sé si tengo la fuerza para revivirla», respondió la anciana, su voz un hilo de esperanza y desesperación. El silencio se hizo pesado entre ellos. Laura sabía que había llegado a un punto crítico, un cruce de caminos en el que las decisiones de doña Teresa afectarían no solo su vida, sino también la de muchos otros. Edgar la miraba con anhelo, como si fuera su última oportunidad de recuperar lo que habían perdido. «Teresa, no estás sola. Siempre he estado aquí, esperando el momento en que pudiera ser libre de nuevo», dijo, su voz cargada de emoción. Laura,
Sintiendo la urgencia e intensidad del momento, se dio cuenta de que la vida de doña Teresa era un testimonio de resiliencia, y tal vez era el momento de que su voz fuera escuchada. ¿Está lista para dar ese paso, doña Teresa?, preguntó Laura, sintiendo que su papel había cambiado de ser la autoridad a ser una aliada. La anciana miró a ambos, sus ojos reflejando una mezcla de temor y determinación. No sé si estoy lista, pero quizás este sea el momento que he esperado toda mi vida, respondió, su voz firme, aunque temblorosa. Laura sintió que todo se había transformado en esa pequeña área del aeropuerto. Las decisiones que tomara doña Teresa podrían cambiar no solo su vida, sino también la historia de muchos. La comisaria entendió que había llegado la hora de enfrentar las sombras y permitir que la luz entrara. «Estaremos a su lado, doña Teresa», dijo Laura, y por primera vez vio en la anciana la chispa de la esperanza, una chispa que podría encender el cambio. Con ese pequeño gesto de apoyo, las tres almas quedaron atrapadas en un momento de revelación, un cruce de caminos donde el pasado y el futuro se entrelazaban en un solo hilo de verdad.